Celia Díaz. Realizó estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB bajo la dirección de Emilia Ferreiro. Ha colaborado en el diseño de distintas propuestas educativas en México. Fue directora asociada de Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lectura, y coordinó el programa de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM. Actualmente es investigadora titular del Centro de Lingüística Hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde coordina el proyecto Selene, Sistema Electrónico para el Estudio de la Lengua Escrita. Es miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Alfabetización, en representación de México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Celia Díaz Argüero y fui discípula de la doctora Emilia Ferreiro durante mucho tiempo. Ella dirigió mi tesis de la maestría y del doctorado también, y eso me dio el privilegio y la posibilidad de aprender muchísimas cosas de primera mano. Entonces, esta tarde voy a hablar de algunos aspectos que necesariamente expondré de manera breve, aunque cada uno de ellos pues merecería una sesión mucho más larga, pero lo único que quiero es invitar a una reflexión y a una revisión de los trabajos que se han hecho sobre lo que voy a exponer. Conocemos bien el proceso de construcción de conocimiento del lenguaje escrito por muchos de los trabajos que Emilia y un equipo muy importante inició a finales de los años 70, y estas investigaciones nos han permitido entender que quienes están intentando descubrir el sistema de escritura, que es un sistema tan importante para la constitución de las sociedades como las que habitamos, pues se hacen preguntas muy interesantes. Y no voy a referirme únicamente a niños y niñas, porque también hay gente que tiene una edad adulta y que por una u otra razón social no ha podido acercarse a la cultura escrita, y también comparten cosas en común con respecto a las ideas que se podrían construir en los primeros años de la escolaridad formal. Entonces, ¿qué ocurre? Como sabemos, pues quienes están aprendiendo a leer y escribir se van a plantear temas conceptuales muy importantes. De manera general, me referiría a dos grandes preguntas que se hacen. Una tiene que ver con qué es lo que representa la escritura, y podrían darse muchas respuestas. Pueden pensar que lo que se representa son los objetos del mundo real, los referentes a los que hace alusión la escritura, o que se representa el lenguaje oral. Esto es parte de toda una construcción que tiene que transcurrir cuando se aproximan al lenguaje escrito. La otra pregunta tiene que ver con cómo lo representa. Lo representa a través de dibujos, de formas parecidas a las letras, de las letras, qué papel juegan los signos de puntuación, de qué manera representa lo que representa. Lo interesante de estas investigaciones iniciadas por Emilia es que nos han mostrado con muchísima claridad que quienes están en ese proceso de construcción de conocimiento, pues elaboran hipótesis que son muy originales y que a ningún adulto se le ocurrió antes pensar que los niños y las niñas podían tener ideas sobre la escritura como las que la investigación psicogenética develó. Lo interesante, y como ya lo mostró Sofía Vernon en la presentación previa a la mía, es que este proceso no es lineal, y algo muy importante que debemos reconocer también es que ese proceso no es individual. Se requiere la participación de quienes ya conocen ese modo de representación. Yo voy a partir de lo siguiente. Se conoce muy bien cuáles son los niveles de conceptualización del sistema de escritura. Es quizá la parte de los trabajos de Emilia Ferreiro que ha sido mucho más divulgada y conocida en todo el continente y en otros países que no son de habla hispana, pero hay muchas preguntas todavía que tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre después de que se ha descubierto el principio alfabético de la escritura? Bueno, pasan muchas cosas y muchas cosas muy, muy interesantes. Algunas han sido investigadas, otras todavía siguen constituyendo
muy prometedor terreno para la investigación. Entonces, supongamos que tenemos un texto como este que puede encontrarse en cualquier escuela de cualquiera de nuestros países. Y cuando lo vemos, pueden pasar por nuestra cabeza muchas ideas, como por ejemplo, podríamos ver que pues no tiene título, que hay palabras que están pegadas, que hay cuestiones ortográficas que no fueron tomadas en cuenta, que hay todavía dificultades en el trazado de algunas letras. Pero si salvamos toda esta parte de lo que no está y nos animamos a intentar leer ese texto, bueno, vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Este texto, antes de que lo leamos, este texto, les cuento un poco, fue recolectado para un gran corpus de textos que se llama Selene, que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde yo trabajo, y estamos pues investigando distintos aspectos de la escritura de los textos. Este texto es parte de un debate que se hizo con los grupos de escuelas primarias. Este es un alumno de segundo de primaria. Se hizo un debate acerca de si podemos o no matar a los animales. La reacción muy inmediata de los niños fue que no. Pero cuando empezamos a comentar aspectos como qué hacer en caso de que pongan en riesgo nuestra vida, cómo nos alimentamos o no podemos alimentarnos, en fin, una serie de cuestiones adicionales al solo hecho de matar o no matar, pues empezaron a hacer muchas reflexiones. Posteriormente les pedimos que escribieran su punto de vista. Entonces, este chiquito escribe lo siguiente y dice, no debe matar ni usarlas como botas y abrigo. Son seres vivos. Ellos no nos hacen nada. Nosotros los matamos. Aunque sean feos y bruscos, de doble cabezas y chiquitos y asquerosos, aunque no los quieran y malvado a la primera, porque después van a ser después buenos. Y luego hace algo muy, muy interesante en el último renglón y dice, si quieren matarlos, sí, no. Y se lo plantea al posible lector como una encuesta casi, y él elige la opción de sí, como pueden verlo en la ilustración, y acompaña su decisión de sí con una ilustración muy elocuente en donde tiene un mosco aterrador por el tamaño en el brazo y la mano a punto de matarlo. Eh, Podemos darnos cuenta de que, bueno, tiene mucho todavía que aprender sobre la sintaxis, tiene todavía muchas cosas que aprender, sin embargo, logra plantear muy bien su punto de vista. Es un chiquito que apenas tiene 7 años, está iniciando el segundo de primaria. Nadie dudaría de que ha entendido el principio alfabético de la escritura, pero eso no es suficiente para que su texto tenga las características que tendría que tener para pegarse a las normas de la escritura del español. Frente a esto podemos plantearnos varias cosas. Por ejemplo, ¿qué ideas tienen quienes están aprendiendo sobre los títulos? ¿Qué papel juegan? ¿Para qué sirven? ¿Qué características deben tener? ¿Hay trabajos hechos sobre eso? ¿Qué noción de palabra se requiere para usar los espacios en blanco de manera convencional? ¿Para qué piensan que sirve la ortografía? ¿Qué necesitan saber para organizar el contenido del texto mediante el uso de signos de puntuación? Y muchas otras que vale la pena, o sea, cómo van construyendo la sintaxis del español escrito, que no es necesariamente igual a la del español oral. En fin, la investigación y las investigaciones de corte psicogenético nos han permitido varias cosas que quiero enumerar de manera muy veloz aquí. Una, nos han ayudado a leer los textos de una manera distinta. Me refiero a que antes de sancionarlos y decir están mal, pues podemos asumir una perspectiva que valore el conocimiento que tienen los niños y las niñas del lenguaje escrito antes de decir no saben escribir, lo hacen muy mal o de tacharles sus intentos por estructurar su discurso a través de la escritura.
Nos han ayudado esas investigaciones también a resignificar la idea de error, porque ahora lo entendemos como una ventana por la que nos podemos asomar para entender las ideas que tienen sobre algunos aspectos de la escritura. Y también nos han ayudado a hacer observable mucho de lo que antes parecía irrelevante. Emilia no fue ajena a todas estas preocupaciones y desde la primera gran obra en donde se plantean todos los principios de la psicología genética con respecto a la escritura, que se publicó en 1979 y que es un gran programa de investigación, pues ahí hizo un par de capítulos, uno que se llamaba Aspectos formales del grafismo y su interpretación, y trataba de indagar qué ideas tenían sobre las letras, los números y los signos de puntuación. Y también empieza la exploración acerca de un tema que después va a cobrar relevancia en su trabajo y en el de algunas otras personas, que es el tema de la separación entre palabras a través de los usos del uso de los espacios en blanco. En 1987, casi 10 años después, vuelve al tema de la ortografía. Bueno, inicia más bien sus exploraciones en el tema de la ortografía con Clotilde Pontecorvo y Cristina Zuccarmaglio acerca de cómo se escribe en italiano y cuál es la interpretación que se hace de las letras duplicadas. En 1998, cuando se publica Caperucita Roja aprende a escribir, se incorporan al menos dos capítulos. Uno es sobre ortografía y otro es sobre la organización de los textos. Y en 1998 también publicamos un artículo en una muy lamentablemente desaparecida revista que fue Lectura y Vida y que fue una revista que fue un gran foro de discusión y de presentación de los últimos avances de las investigaciones que se hacían. Pero bueno, ese es otro tema. Posteriormente, en ese mismo año, publica un artículo que se llama Sistema Gráfico y Sistema Ortográfico. No todo es ortográfico en la adquisición de la ortografía. Se publicó en italiano y en inglés. En 2003, hace un trabajo muy interesante con Marina Kriskowski que se llama Del texto continuo al formato gráfico, porque también el uso del espacio va a ser algo no alfabético que juega un papel muy importante en la construcción de los textos y su interpretación. En 2013 se publica un texto que se llama El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito, que publica en colaboración con muchas de sus discípulas y ahí se incluyen al menos dos grandes apartados del libro, uno que se llama Distinguir lo gráfico de lo ortográfico y entender la puntuación, y otro que se llama Revisión y formateo de textos. Es decir, siguió preocupándose por todos estos aspectos más allá de lo alfabético y en 2009 publica un material también que se llama Reflexiones metalingüísticas de los niños sobre aspectos de la escritura del español en colaboración también con otros colegas. Pongo aquí para casi terminar una lista de sus alumnos y alumnas que hicimos algún trabajo vinculado con esos aspectos no alfabéticos. De hecho, el primero, que es el trabajo de Jorge Vaca en 1986, es un trabajo que justamente aborda lo no alfabético del sistema de escritura. Y si observan, durante casi una treintena de años, ella sigue explorando esto junto con sus estudiantes para seguir abordando que estoy poniendo las más relevantes y que tienen temas más vinculados. Esto no quiere decir que no se hayan explorado cuestiones en otras tesis. Eh, pero sí se sigue explorando qué pasa con todo lo que ocurre después de que se construye el conocimiento
del sistema de escritura. En la sección de legado vivo de la Red México hay algunos videos, ahora recuerdo rápidamente el de Josué Alejandro Jiménez, en donde cada quien va contando un poquito en qué consiste su tesis. No quise poner los títulos de las tesis porque creo que es más importante tratar de rastrear a esa gente porque muchos seguimos a través de nuestros propios trabajos o de las tesis que actualmente dirigimos, abordando aspectos que tienen que ver con este tema de interés. Solamente hice un paseíto por todo lo que puede estar en juego después de la construcción de lo alfabético para invitar a tres cositas. Uno es recordar siempre que después de que se construye el principio ortográfico y alfabético, hay mucho que descubrir. Perdón, debí poner alfabético, no ortográfico. Y que conocer, bueno, una invitación es a conocer los trabajos que ya existen y a seguir investigando. Creo que además hay que analizar el trabajo que se está desarrollando en las aulas. Hay mucho trabajo muy valioso que se ha hecho para entender cómo ayudar a construir textos cada vez más apegados a las normas de la escritura. Entonces, no hay mucho tiempo más, pero creo que esta es una invitación a poder darle continuidad a las investigaciones propuestas por Emilia Ferreiro. Muchísimas gracias.